Ahora la voy a encender. Y como podemos ver, está funcionando. Una Nintendo GameCube versión americana conectada a 220 voltios utilizando su fuente de alimentación original. Si quieres saber cómo hacer esta modificación, te invito a que me acompañes en este video. ¿Qué tal amigos? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este humilde canal. Como ya vimos al inicio del video, el día de hoy vamos a estar trabajando con esta bonita consola Nintendo GameCube. Muchos la conocen, seguramente algunos hasta tendrán alguna en su casa. Así que no hay mucho que podamos decir acerca de esta consola. Muy bien, vamos al tema. ¿Cuál es la modificación que vamos a realizar? Como vieron al inicio del video, vamos a modificar su fuente de alimentación para poder utilizarla en una región donde originalmente no estaba pensado. Esta consola posee uno de los problemas más grandes que afectan a todos aquellos que se dedican al coleccionismo de videojuegos y consolas. ¿Cuál es ese problema? Si la giramos un poco y nos fijamos bien en esta parte de aquí, como podemos ver, esta consola es un DOL 101 USA. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta consola es una Nintendo GameCube versión americana y que su voltaje de funcionamiento es a 110 o 120 voltios. Pero el problema en sí no se encuentra en la consola, se encuentra en su fuente de alimentación. Al ser una consola de tipo americana, lo mismo podría pasar con una consola japonesa, está pensada para trabajar en un voltaje de 110 a 120 voltios. Esto no representaría ningún problema si nosotros vamos a utilizar esta consola en la región para la que fue pensada. Pero en mi caso, me encuentro en España y el voltaje aquí es de 220 voltios. Y si nos fijamos bien en nuestra fuente de alimentación, en la parte de atrás, claramente nos dice que trabaja a 120 voltios de entrada con una salida de 12 voltios a 3.25 amperios. Yo no sé si esto se logre ver bien en la cámara, voy a tratar de hacer algún acercamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿A qué es a lo que me refiero exactamente desde que comencé este video? El problema más grande lo tenemos es que cuando nosotros compramos alguna consola de este tipo, lo primero que hacemos es buscar un adaptador como el que estamos viendo ahora y tratamos de conectarla directamente al voltaje de nuestras casas. Este adaptador me parece que es más pequeño, pero bueno, creo que se entiende lo que trato de explicar. Simplemente nosotros cogemos un adaptador como este y lo conectamos directo a la alimentación. Esto no tiene ninguna protección, ninguna medida ni ninguna forma de regular el voltaje. Y esto lo único que produce dentro de nuestras queridas consolas, o más bien dentro de la fuente de alimentación, es que se produce un cortocircuito. Como consecuencia, la fuente de alimentación no funcionará más y podríamos provocar algún daño dentro de nuestra consola. Entonces, sin más que decir, el día de hoy aprenderemos a hacer la modificación para que esta fuente funcione con 220 voltios y sin más que decir, comenzamos. Lo primero que necesitamos para comenzar con esta modificación, obviamente, será abrir nuestra fuente de alimentación. Esto no tiene ningún tipo de dificultad, únicamente que necesitaremos una de estas puntas como la que estoy mostrando ahora en pantalla. Su nombre son puntas GameBit, hasta donde yo recuerdo, pero voy a tratar de dejar algún enlace para que puedan comprarlas o para que tengan información acerca de la medida de estas puntas, porque probablemente habrá alguno que no lo sepa, pero Nintendo usa una medida especial en estos tornillos. Sin más, comencemos. Muy bien, ya tenemos la fuente desarmada. En mi caso, como yo hace mucho tiempo que no la utilizo, esta fuente no tiene voltaje almacenado dentro de sus condensadores. Pero en el caso que ustedes hayan usado algún transformador para reducir el voltaje de entrada y así poder utilizarla, deberán de tener mucho cuidado porque probablemente los condensadores se encuentren aún con una carga. Y esto es muy peligroso al momento de manipularla. En mi caso, como tengo mucho tiempo de no utilizarla,
los condensadores no tienen nada de carga y puedo manipularla sin ningún problema. Pero este es un detalle muy importante a tener en cuenta cuando manipulamos este tipo de equipos. Muy bien, lo primero que haremos será simplemente quitar este conector que únicamente une la parte del enchufe con la placa. Y procederemos a dejarlo a un lado porque por el momento no lo vamos a utilizar. Muy bien, el siguiente paso será identificar los componentes que tenemos que reemplazar en la placa base para poder realizar esta modificación. Nos vamos a situar en la línea de entrada. Yo no sé si se va a poder ver en cámara, pero aquí tenemos un fusible que, como dije, probablemente no se logre ver en cámara, pero aquí me indica que es de 2 amperios hasta 250 voltios. Así que en principio este podría soportar sin ningún problema esta modificación, ya que soporta hasta 250 voltios. Y si seguimos, vemos que aquí tenemos un varistor. Este varistor, aunque no me lo indique, o bueno, a lo mejor no puedo ver la serigrafía, está diseñado para trabajar a 120 voltios. Por tal razón, si no lo cambiamos e inyectamos voltaje, probablemente termine quemándose al momento que hagamos la primera prueba de esta placa. Por tal motivo, tenemos que cambiarlo. Si seguimos viendo los demás componentes, nos damos cuenta que este otro trabaja a 22 microfaradios, 275 voltios. Así que este no nos generaría ningún problema a la hora de realizar la modificación de esta fuente. En ese caso, lo único que tendríamos que hacer es cambiar este varistor y el condensador. A continuación, yo les voy a dejar una lista con los componentes que vamos a usar, o bueno, ya que solo son dos, más bien con los valores que tenemos que utilizar para reemplazar estos componentes. Muy bien, ya tenemos por aquí nuestro cautín, nuestra pasta para soldar y por supuesto un poco de estaño. Voy a comenzar desoldando los componentes que vamos a cambiar para poder modificar esta fuente. Y probablemente hay algún corte en el video o algo que no pueda grabar, pero espero poder documentarlo todo para que todo quede claro. Voy a repetir los pasos. Vamos a cambiar este varistor y este condensador. En principio no haría falta nada más para poder modificar y que la fuente funcione. En caso de ser necesario, lo iremos viendo más adelante. Algo muy importante, antes que lo olvide, vamos a desconectar este fusible, pero no lo vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque, como ya dije antes, trabaja a 2 amperios y 250 voltios, así que nos viene muy bien, pero lo vamos a desoldar únicamente por un pequeño momento para poder realizar una prueba si la fuente ha quedado bien y si la modificación está funcionando. Si tenemos algo más que cambiar o modificar, lo iremos viendo más adelante. Lo primero que voy a hacer es localizar los componentes que vamos a reemplazar y reestañar o resoldar las soldaduras. Esto para poder agregar estaño nuevo y facilitar el punto de fusión del estaño y así retirarlos de una mejor manera. Todo esto lo estoy haciendo a cámara rápida y grabando el audio por individual para poder facilitar la explicación y que sea más fácil de comprender. Voy a tratar de hacer un acercamiento, aunque no estoy seguro si la calidad nos lo va a permitir, pero espero que se entienda. Una vez hayamos reestañado todas y cada una de las soldaduras que vamos a retirar, podemos utilizar un extractor de soldadura como el que están viendo ahora, y su única función es succionar, digamos, o extraer la soldadura. Únicamente tenemos que calentar la soldadura y luego utilizarlo para retirar la soldadura o la mayor cantidad posible de la placa. Una vez más, todo este proceso lo estamos viendo a cámara rápida para evitar que este video se alargue demasiado y pueda llegar a ser aburrido o poco práctico para aquellos que quieren realizar esta modificación y que ya posean conocimientos en electrónica. Algo muy importante a tener en cuenta es fijarnos en la polaridad del condensador. Como pueden ver, es esta línea de acá. Es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de rearmar la fuente de alimentación. Para aquellos que ya tengan conocimiento en electrónica, esta explicación está de más, pero si es primera vez que haces una reparación o modificación como esta, es muy importante que lo tengas en cuenta. Todavía queda un poco de estaño que retirar y por esa razón no permite que salen los componentes que vamos a desoldar.
En mi caso, esto se debe a que estoy utilizando un cautín de no muy buena calidad y que tiene dificultades para fundir la soldadura. Si en el caso de ustedes tienen un cautín un poco más potente, de un poco mejor de calidad, esto no debería de tener mayor complicación. Algo que podemos hacer para remediar esta situación es aplicar calor y ir haciendo una leve presión para que al fundir la soldadura podamos ir extrayendo poco a poco la pieza. Lo que yo recomiendo es calentarlo por la parte de atrás y ir haciendo una especie de palanca. Muy importante que no nos pasemos de fuerza porque podríamos llegar a romper las pistas de la placa. Y como pueden ver, ya lo tenemos afuera. Ahora simplemente repetimos el mismo proceso con el resto de los componentes y una vez más repito, sin que nos pasemos de fuerza para no llegar a dañar la placa. Este es muy importante que lo saquemos sin llegar a dañarlo, pues como dije anteriormente, lo reinstalaremos nuevamente en la placa. En el caso del condensador o el varistor, no lo vamos a utilizar más, pero el fusible sí que lo instalaremos nuevamente, así que mucho cuidado con este. El siguiente paso sería limpiar los restos de estaño viejo de nuestra placa. Si ustedes por alguna razón no tienen este aparato, que realmente no es nada caro, muchas veces viene en kit con el cautín, con el soldador, lo que pueden hacer para solucionar este problema es utilizar un cepillo de dientes viejo. Simplemente se calienta la zona en la que vamos a trabajar y luego limpiamos hacia afuera. Ojo, muy importante, hay que tener mucho cuidado que limpiemos siempre hacia afuera y que la soldadura que vamos a retirar no vaya a tocar ninguna otra parte de la placa base. Este simplemente es un pequeño truco que nos puede llegar a sacar de un apuro. Muy bien, en mi caso voy a utilizar este mismo cepillo para limpiar los excesos de pasta de la placa base, utilizando un poco de alcohol isopropílico. Muy bien, ya está limpia, la vamos a dejar que seque un poco y vamos a ir preparando los componentes que vamos a utilizar para hacer esta modificación. En el caso de este condensador, como dije anteriormente, lo vamos a retirar, pero no expliqué el por qué. El motivo es que este condensador únicamente trabaja hasta 200 voltios y 150 microfaradios. Entonces, el problema sería que si nosotros introducimos un voltaje superior a 200 voltios, este no va a soportar la carga de trabajo y literalmente va a explotar. En el mejor de los casos se saldrá el líquido y terminará dañando el resto de los componentes de la placa, pero generalmente tienden a reventarse por esta parte. En el caso del varistor, ni siquiera yo logro apreciarlo para poder leer la referencia. Voy a tratar de dejar alguna imagen, pero realmente no vamos a utilizarlo. El problema con este, como lo expliqué anteriormente, es que únicamente trabaja hasta 120 voltios. Así que ahora veamos los que realmente vamos a utilizar para reemplazarlos en esta placa. La primera pieza que vamos a utilizar es este condensador de 68 microfaradios a 400 voltios. La siguiente pieza que vamos a utilizar será este varistor, que será muy difícil que lo logremos apreciar en el video, pero yo voy a dejar una imagen para que ustedes puedan ver el valor, la dejaré por aquí. Y también dejaré la referencia de otro que les puede funcionar para esta modificación. Lo primero que tendríamos que hacer es colocar el condensador. Como lo dije antes, nos fijamos hacia qué lado tenía su polaridad, porque de la misma manera tenemos que volver a montarlo. En este caso vemos que la línea lo indica aquí. Y como podemos ver en la placa también hay una muesca. Algunas veces es un círculo con la mitad rellena. En este caso viene así. Ahora vamos a introducir este. Y como podemos ver nos viene muy bien porque es del mismo tamaño que el anterior. Doblamos un poco las patillas para que se quede en su lugar y no se salga. Y justo ahora procedemos a soldar.
Ahora procedemos con el varistor y aunque este es mucho más grande que el que teníamos instalado, no debería de haber ningún inconveniente, pues me parece que hay suficiente espacio. Algo muy importante que casi olvido mencionar es que el varistor no tiene polaridad, así que realmente no importa la posición en la que lo coloques, siempre va a funcionar. Muy bien, ya hemos terminado de soldar y técnicamente con esto bastaría para que la fuente funcione. Como dije antes, a pesar de que este es mucho más grande que el que teníamos instalado, como podemos ver no nos ha generado ningún problema porque teníamos suficiente espacio. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que todo ha quedado bien? En un momento les voy a mostrar cómo podemos comprobar esto. ¿Recuerdan que desinstalamos el fusible? Pues gracias a que quitamos el fusible es exactamente la manera en la que podemos comprobar si todo ha quedado bien. Pero primero voy a proceder a cortar estas patillas. ¿Por qué razón desoldamos el fusible? Porque de esta manera podemos realizar la comprobación si las modificaciones que hemos hecho en esta fuente han quedado bien o si tenemos algún problema. Lo único que vamos a necesitar será lo siguiente. Lo que necesitamos para saber si la modificación que hicimos en la fuente de alimentación quedó bien es nada más y nada menos que una simple y común bombilla incandescente. Yo en mi caso voy a utilizar esta, que es pequeña, pero de igual forma valdría con una grande. ¿Cuál es el único requisito? El único requisito sería que sea una bombilla incandescente. ¿A qué me refiero con esto? A que sea una bombilla de las amarillas de toda la vida, no LED, porque esa no nos va a funcionar. Tiene que ser obligatoriamente una bombilla incandescente. Normalmente estas ya no se venden mucho, pero todavía se encuentran algunas. Como podemos ver, esto no es nada del otro mundo, simplemente es una bombilla con un casquillo conectado a dos cables. Entonces lo que vamos a hacer es conectar estos dos cables en vez del fusible. Punto número 1 del fusible, punto número 2 del fusible. Voy a proceder a soldar esto y cuando lo tenga listo continuamos. Muy bien, ya lo tengo soldado. Como pueden ver, lo que les dije, cada una de las puntas de la bombilla a cada uno de los puntos del fusible. Vamos a darle vuelta a la placa únicamente para poder poner el conector, alimentar la placa y poder realizar una prueba. Como les dije antes, vamos a poner el conector en la placa y como pueden ver ya he puesto este adaptador, es el que mostré al inicio del video. Así que ya estamos listos para realizar una prueba. Ya estamos listos, pero antes, por un tema de seguridad, antes de conectar la placa a la alimentación, voy a poner algún aislante para evitar que la placa haga contacto con la mesa. Esto no es más que un pedazo de goma, pedazo de aislante, que va a evitar que nos llevemos un buen calambrazo. Ahora voy a conectar la fuente a la electricidad y voy a explicar para qué sirve la bombilla. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Tendría que pasar que la fuente comenzaría a trabajar y debería de darnos voltaje por aquí. Si algo por alguna razón nos ha quedado mal, la bombilla debería de quedarse encendida directa. Si la fuente ha quedado bien, la bombilla debería de ser únicamente un leve destello. Luego tendría que apagarse y la fuente debería de seguir funcionando. Hagamos un leve repaso. Si algo ha quedado mal, la bombilla va a quedar encendida. Si todo ha quedado bien, la bombilla únicamente hará un pequeño destello. Ahí ya le he conectado y no sé si se logra apreciar bien, pero tuvimos un leve destello en la bombilla y luego se apagó. Eso quiere decir que la modificación que hemos realizado ha sido todo un éxito. Como les dije en un principio, ahora sí tendremos que tener mucho cuidado. Porque como ya le hemos inyectado voltaje, ahora el condensador o el capacitor, como quieran llamarlo, sí tiene voltaje almacenado. Y aunque nosotros la desconectemos, los condensadores seguirán teniendo voltaje almacenado. Así que es muy importante que tengamos extremado cuidado al momento de manipularla para poder hacer el armado en la carcasa de la fuente. ¿Cómo podemos saber
que realmente está trabajando? Pues muy sencillo, con la ayuda del multímetro nos ponemos en nuestra medida de voltaje, en este caso sabemos que tendría que estar sobre los 12 voltios, seleccionamos nuestra escala y vamos a hacer una simple medición en la salida de la fuente de alimentación. Espero que se logre apreciar bien desde este punto, porque como ya dije, al tener voltaje es un poco más difícil estarla manipulando. Hacemos la medición y podemos ver que efectivamente está funcionando. Me ha marcado al revés porque he colocado las puntas mal. Voy a tomar nuevamente la medida y ahí la tenemos ya funcionando. Muy bien, con eso ya tenemos completa la modificación a nuestra fuente de alimentación. ¿Qué nos haría falta ahora? En primer lugar, desconectarla. Es importante siempre trabajar seguros. Como dije antes, ahora ya es un poco más complicado estarla manipulando porque ahora sí ya tiene carga dentro de los condensadores. Quitamos el multímetro para que no nos estorbe y ahora voy a proceder a desoldar los cables de la bombilla. Tenemos mucho cuidado para evitar que nos dé un calambrazo. Retiramos la bombilla y nos quedamos con este truco que puede ser válido para cualquier fuente que queramos modificar o que se encuentre en cortocircuito. Ahora simplemente tendríamos que preparar nuevamente las pistas para colocar el fusible, lo reinstalamos y estaríamos listos para disfrutar de la fuente de alimentación. Muy importante que inmediatamente terminemos de soldar el fusible, que limpiemos todo a profundidad con alcohol isopropílico. Esto para evitar que los restos de pasta o flux que hayamos utilizado para realizar estas soldaduras vayan a producir un cortocircuito o un mal contacto entre las pistas. No nos olvidemos de limpiar todo bien y para no alargar más este video, gracias a la magia de la edición y a la magia de YouTube, pasamos a la parte final. Ya tenemos nuestra consola conectada y ahora la encendemos y como podemos ver ya está funcionando. La modificación ha sido todo un éxito. Ya tenemos nuestra consola 100% funcional y la mejor parte gastando prácticamente nada. Espero que este tipo de modificaciones te gusten. Pienso que es una modificación muy útil, ya que nos permitirá usar el adaptador de alimentación original de nuestras consolas en una región para el cual no han sido diseñadas. Si te gustan este tipo de modificaciones, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un buen like. Por mi parte, esto ha sido todo. Hasta la próxima.